Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos, cuando no tenemos claridad que la fe es el fundamento de nuestra esperanza, entonces no entendemos lo que significa ser testigos de la salvación. Esa es la invitación que el Señor nos hace a todos nosotros siempre: hacernos testigos de la salvación, de ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de cómo el Señor nos viene salvando en nuestra vida, de cómo el Señor ha venido haciendo un proceso en nosotros y nos ha sacado de circunstancias y de momentos muy difíciles. Incluso en medio de la adversidad, ser conscientes que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestro auxilio y que no debemos temer a las consecuencias de las circunstancias o de los problemas que debemos vivir. Muchas veces nosotros, cuando vivimos abandonados a la enfermedad, al dolor, a la decepción, a las circunstancias de la vida, es donde perdemos la esperanza. Y vemos hoy el ejemplo que nos ha regalado el Señor en el Evangelio. Nos habla de San Juan el Bautista. Y San Juan el Bautista estaba encarcelado porque había denunciado una falta grave que tenía encima Herodes. Y es que Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. ¿Y por qué lo tengo en la cárcel? Porque si lo tengo en la cárcel no habla mucho, no va a decir mucho y la gente no lo va a escuchar mucho. Y más sin embargo, dice el Evangelio que Herodes lo respetaba porque le gustaba escucharlo. Y eso me hace pensar a mí un poco en lo que
A nosotros muchas veces nos gusta escuchar, cuando nos encanta escuchar la misa de un sacerdote, ¿no? Qué hermoso habla ese padre. Y yo lo respeto porque el padre habla bien, me gusta. Pero no cumplo. Me gusta leer la palabra, me gusta leer la Biblia. Pero no hay un compromiso, no hay un propósito. Y fíjese entonces, ¿verdad? No tiene sentido, Herodes. Hasta el punto, lo respeto mucho, pero me toca volarle la cabeza para no quedar mal, ¿no? Con el otro. Y eso a veces nos pasa en la vida. Uno para no quedar mal con los demás, ¿no? Me tocó volarle la cabeza, ¿no? Y no literalmente, quizás como pasó en el Evangelio, ¿no? Como pasó con San Juan el Bautista. Pero sí muchas veces, ¿verdad? De palabra, en acciones, ¿no? En gestos. Nos toca a veces volarle la cabeza a quien sea, con tal de quedar bien, ¿no? Y eso lo denuncia el Señor. Lo denuncia el Señor. Nosotros a veces, por complacer las cosas del mundo, ¿verdad? Dejamos de complacer al Señor, dejamos de complacer a Dios. San Juan el Bautista, pues ¿qué hubiese hecho San Juan el Bautista? Pues cierro el pico, ¿verdad? Cierro la boca y no denuncio más lo de Herodes, para que me deje libre. Pero no, yo estoy diciendo la verdad. San Juan el Bautista es el último de los profetas. ¿Y qué es un profeta? El que anuncia, ¿no? La buena noticia. No fue una mala noticia cuando San Juan el Bautista le denunció el pecado a Herodes. Al contrario, le estoy haciendo ver su pecado para que lo corrijas, para que cambies de conducta y vivas de verdad y tengas vida plena. Eso era lo que estaba haciendo San Juan el Bautista. Pero Herodes, ¿verdad? Pues estaba complaciendo al mundo. Es más, complaciéndose a sí mismo, ¿no? Y no quiso ponerle un poquito de atención a Dios a través de San Juan. Y luego fíjese, porque qué importante es, queridos hermanos, que esa advertencia, porque es una advertencia que nos dice el Señor, nos la hace también la primera lectura, ¿no? Dice la primera lectura: conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. ¿Sí? ¿Qué es la hospitalidad? La atención que yo le pongo a un hermano o hermana que me está hablando de Dios, que me está diciendo vaya a misa, que me está diciendo venga, acompáñeme, vamos juntos. Eso es hospitalidad. Dice el Señor: conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Sí estamos entendiendo ese mensaje tan bonito, ¿no? Cuando le damos la bienvenida a un hermano nuestro que nos habla de Dios, que nos dice, mire, podemos rezar el rosario en su casa hoy. Y usted le dice, claro, ¿cómo no? Bienvenido. Dice aquí la lectura, dice, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Y con esto, fíjense que qué relación tiene, ¿no? Con lo que le está pasando a San Juan el Bautista, lo que le pasó. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Póngase en los zapatos del otro. No se pongan los zapatos del otro cuando le pase lo mismo, ¿no? Sino tener compasión. Dice aquí, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Imagínese usted preso, como aquel, ¿no? Imagínese usted migrante. ¿Por qué el hermano es migrante? Porque es que no tiene opción. Tiene que buscar un sustento, un trabajo. Y por eso tiene que caminar horas y días, hasta meses. Ponerse en el zapato del otro es decir, es orar por el otro.
Es que si se me da la oportunidad hasta de ayudar a uno de estos hermanos, lo hago. ¿No? Dice el Señor, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne, de todos, que todos respeten el matrimonio, ¿no? El lecho nupcial, que nadie lo mancille, ¿no? Es decir, que nadie lo distorsione, ¿no? Que nadie lo tuerza, ¿sí? Y eso es precisamente lo que San Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes. No tuerza las cosas como son, o sea, no lo desvíe, respete las cosas como son. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta, en el matrimonio, sí, pero en la vida entre hermanos, como amigos, en familia. Cuántos pleitos, cuántas enemistades, ¿no? Muchos de nosotros aquí somos muy buenos católicos, muy buenos creyentes, pero ¿cuántos de esos buenos católicos, cuando han tenido que hacer una cola para el gas, ¿no? Se olvidan de que soy católico? Aquí el que se me colea recibe, ¿no? ¿Cuántas cosas, verdad, hacemos, son contrarias a lo que aquí rezamos, a lo que aquí escuchamos del Señor, ¿no? Y ahí es el punto, queridos hermanos, donde tenemos que reflexionar. Actuemos como cristianos en todos los ambientes. Actuemos como cristianos el día de mañana cuando nos toque pasar por un momento difícil, por una prueba, por una dificultad. Que si estoy enfermo, tengo a alguien enfermo de mi familia, que el otro no me vea agobiado, al contrario, me vea lleno de esperanza. Mire, y su familiar está así, está delicado, ¿y cómo sigue él? Pues está bien, estamos orando, ¿verdad? Estamos haciendo lo posible. ¿Y cómo hace usted? Porque lo veo tranquilo, prácticamente lo veo feliz, porque confío en el Señor. Mire lo que decía el Salmo responsorial, y termino. Dice, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si tengo un momento difícil en la vida, mi corazón no tiembla, no tambalea, mi fe no tambalea. Dice, si me declaran la guerra, me siento tranquilo. ¿No? Muchas veces lo que nos declara la guerra en la vida es eso, un mal momento, una enfermedad, ¿no? La escasez, no sé, una crisis. Nos declara la guerra, pero estaremos tranquilos porque el Señor es nuestra fuerza. San Juan Bautista no perdió la vida, la ganó para el Señor. Ganemos nosotros la vida haciendo el bien, sufriendo con paciencia las adversidades. No lo que Dios nos envía, porque Dios no anda tirando del cielo enfermedades, ¿no? A ver a quién le cae, a ver cómo la soporta, ¿no? Dios las permite. Y cuando las permite el Señor, pues las permite para que nuestra fe crezca y para que crezca la fe de otros. Porque ¿cuánta fe creció cuando San Juan el Bautista dio la vida por la causa de Cristo? ¿Cuánta fe sigue creciendo en muchos cuando el testimonio de San Juan el Bautista sigue, ¿verdad? Sigue dando frutos. Pues así, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando hay una dificultad. Que estamos llamados a confiar en el Señor, a ser testigos, testimonios de la esperanza, para que cuando los demás noten y vean en nosotros que estando pasando por una dificultad, está Dios con nosotros, nos vean que esperamos y que confiamos en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.